Son las 9:03 de la mañana, hoy estamos ya al día lunes 5 de junio del año 2023. Es un gusto compartir con ustedes ya en este punto horario. Saben lo que nos siguen siempre y para lo que no les mencionamos, a las 9 de la mañana tenemos la franja con las entrevistas, con distintos protagonistas que nos van a ir actualizando temas de interés, principalmente en lo económico, empresarial, el mundo de los números, y que también tiene un impacto en otras áreas de nuestras vidas, como el judicial, el político, el social, enmarcados un poco también dentro de este aspecto. Por eso hoy nos acompaña don Luis Tabela, lleva adelante también el gremio que trabaja con la gente que está dedicada a las micro, pequeñas empresas en nuestro país, fortaleciendo ese sector. Luis, como siempre, un gusto compartir contigo. Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un placer estar contigo, con tu programa y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos cerrando este primer semestre del año. Hagamos un poco una evaluación. Cada cierto tiempo tenemos chance de compartir y me parece importante ir midiendo el termómetro en un año bastante con indicadores positivos, diría yo, que se están empezando a ver, ¿no? Hoy justamente esta mañana veíamos que el elemento de la inflación en el mes este último que ha terminado, mayo, ha estado en 0%. Eso es un dato positivo, ¿no? Mira, realmente hay opiniones dispares sobre el tema de la inflación. Primero, y tendríamos que decir con mucha pena, pero con mucha pena, la inflación, digamos, está siendo balanceado por el producto del contrabando, ¿verdad? Porque por más de que te suban los costos a cualquier empresa industrial o cualquier empresa importadora, no puede subir más los precios porque tenés los precios de contrabando que son 40-50% mucho más baratos, evidentemente por las ventajas comparativas que tienen, no pagan impuestos, se paga en moneda diferente, etcétera, que todos conocemos. Y hoy el contrabando es bastante importante, sobre todo en el sector de alimentos y en el sector de domisanitario. Y esto hace también de que baje la inflación. Por eso te digo, lo ideal sería de que la inflación baje por una reactivación de la economía o por medidas que haga el gobierno y que no pase por efecto del contrabando, ¿verdad? Ahora, hay productos, por ejemplo, que subieron y no están bajando más, ¿verdad? Por eso, de repente, el 0% de este mes, pero tenemos nosotros un trabajo enorme que hacer como para bajar la inflación, porque si no, este pequeño aumento, digamos, que va a tener el salario mínimo, que es lo que sucede todo el mes de junio, porque la ley dice que llegando al mes de junio se tienen que reajustar los salarios dependiendo de la inflación. Y por un lado es muy positivo, ¿verdad? Porque al tener una inflación cero también se va balanceando los precios y de repente la economía también se va a ir balanceando, pero eh, creo que coincido con el economista Manuel Ferreira cuando dijo de que el Banco Central tiene que empezar a pensar seriamente, empezar a bajar los intereses de las letras de regulación, porque esto está haciendo de que se haya cortado el crédito, de que hayan subido desmedidamente las tasas de interés, sobre todo en los lugares donde se apalanca, digamos, el sector MIPIMES, que hoy básicamente es en el sector de casas de crédito o usura, ¿verdad? Porque vos bien sabés que este sector apenas tiene una penetración que no llega ni al 20% en el mundo financiero, en el sector bancario y de financiera, ¿verdad? Entonces, Ujú. no accede a tasas un poco más interesantes. Entonces, Claro. sí, Juan No, Pablo. y no, me parece importante, pero quería meter ahí un elemento que es vital dentro de esto que estás planteando. Sabemos que es una larga procesión por parte de este sector en lo que es el acceso a los créditos, algo que debería estar normado y que debería en realidad tener a varios agentes trabajando fuertemente dentro de este proceso. Me refiero a tal vez el nuevo equipo económico
que no sé, también me vas a comentar en breve si es que ya están empezando a tener conversaciones con los nuevos referentes que van a asumir por los próximos 5 años y llevar tal vez la construcción de una agenda desde este momento. Pero me despertó el interés también de algo importante, porque dijiste, es cierto, estamos con buenos números en materia a lo que es tal vez una inflación regulada. De todas maneras, eso también debe llevar de la mano de que precios que han sido aumentados tengan que retroceder, pero también con un componente importante que tal vez pueda ser de mucha ayuda, como es la SEDECO, como organismos que deberían intervenir para ver estos procesos. ¿Cómo ves un poco eso, Luis? Yo no creo que uno pueda regular, conseguir regular a través de instituciones como la SEDECO, ¿verdad? Hay realidades, el que importa o el que fabrica legalmente tiene unos costos y estos costos en los últimos 2, 3 años le han subido brutalmente. Entonces, evidentemente estos costos o gran parte de estos se traslada al producto final, ¿verdad? Entonces, esos son realidades que se tienen y de aparte que hay una competencia muy grande con el contrabando, lo cual te influye, digamos, de que vos vendas muchísimo menos, ¿verdad? Porque primero que la gente tiene menor poder adquisitivo, por todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Segundo, que vos tenés una competencia muy desleal, con precios hay veces que hasta 40 y 50% menos que el producto legal. Entonces, todas estas son condiciones, digamos, como para que vos tengas una economía de alguna manera bastante retraída en los últimos 6, 8 meses, ¿verdad? En relación a la segunda parte que vos decís, nosotros nos habíamos reunido con Santiago Peña, hoy presidente electo, y también con Lea Jiménez, hoy jefa de gabinete, antes de las elecciones, ¿verdad? Así que ahora estamos esperando la invitación porque nosotros tenemos temas en agenda, por ejemplo, la reglamentación de la ley de compras públicas. Existe la reglamentación, pero no la conocemos. Está la firma del Poder Ejecutivo. La segunda ley que tenemos es la modificación de la ley de MIPIMES. Como vos bien sabés, es una ley del 2012. Nosotros el año pasado presentamos, está en la Cámara de Senadores, una modificación desde la Federación Paraguaya de MIPIMES. Tenemos eso también en agenda. Tenemos en agenda poder tener un diálogo abierto y sincero con el Banco Central para definir un poco el acceso a crédito. Como vos sabés bien, hoy el acceso tiene una mirada de empresa grande y no de empresa pequeña. Hoy podemos decir de que las 270.000 empresas inscritas con RUT que representan al sector MIPYME, el 86% son microempresas, ¿verdad? Y tenemos más o menos 40.000 empresas que son pequeñas y medianas. Entonces tenemos un paquete importante y a esto vos sumale que la penetración al sistema financiero no llega ni al 20%, o sea, es bajísimo. Entonces, por un lado, vos tenés exigencias como para de repente acceder a la factura electrónica, que significa que ya tenés que tener una cierta tecnología en tu empresa. Y por otro lado, estas empresas que van a estar a lo mejor no tienen ni siquiera una cuenta bancaria. Entonces, hay diferentes temas que si no nos sentamos todas las partes en una mesa y pensamos o el gobierno piensa y parte de la premisa de que todos son empresas capaces, competitivas, productivas y grandes, no vamos a solucionar el problema primero del sector MIPIMES, que hoy representa el 70% del empleo, y segundo, la alta informalidad que según datos, orilla entre el 45 y el 50%. Y este es un flagelo que tenemos que trabajar fuertemente en estos próximos 5 años. Primero, para que haya una formalización real en estas 270.000 empresas. Y segundo, Luis, para que más empresas puedan ingresar a este sector, ¿verdad? ¿cómo está, hablando de los indicadores que estabas planteando, pero cómo está también el tema
post pandemia de la renegociación de créditos, porque eso ha sido también un elemento que se ha debatido bastante, principalmente en este sector, desde el punto de vista de que las exenciones o las ventajas que se tuvieron para fortalecer a este grupo tan golpeado ya han terminado. O sea, todas esas cuestiones importantes que se tenían durante el tiempo de la pandemia y tal vez un poco después de la pandemia, eso terminó. Pero hay mucha gente que tuvo la necesidad de acceder a créditos que ahora están ante una situación, ¿no?, de refinanciación o de reprogramación y un montón de esas cuestiones. ¿Cómo está eso? Eso está parado, eso está parado. Vos sabés que cuando tenemos unas elecciones presidenciales, básicamente toda la economía para el último año o los últimos 6 meses fuertemente, y con el sistema que tenemos nosotros de que tenemos un presidente electo en abril, pero asume recién el 15 de agosto, tenemos unos 3, 4 meses de vuelta parado, ¿verdad? No existe planes nuevos de reactivación a través de créditos nuevos, no existen planes de refinanciación de los créditos, sobre todo en los sectores que sacaron créditos en el 2020 o 2021, que son sectores que no estaban trabajando y empezaron a reactivar recién en el 2022. Entonces, y aparte vuelven a necesitar un crédito para reactivación, ya que el otro crédito era más bien para subsistencia. Todos estos planes no existen nada nuevo, ¿verdad? Absolutamente. Básicamente estos sectores, o el sector MIPYME, su financiación viene casi el 50%, yo te diría, de parte de las cooperativas. Pero son créditos más bien personales, porque vos sabés que en las cooperativas el socio es la persona, no es la empresa. Entonces, hoy eso también produce un problema o un inconveniente cuando ya estás hablando de una empresa pequeña, que puede ser SRL o una SA o una EA hoy. Entonces, ese crédito de la persona es muy difícil poder ingresar de la empresa, ya que el dinero para el pago lo sacarías de la empresa, ¿verdad? Entonces, hay como elementos, digamos, a trabajar, sobre todo en créditos de reactivación y con periodos de gracia. Este es un sector que, aparte de necesitar un crédito, también necesita un periodo de gracia. Pero no es menos cierto que no es solamente, el problema no pasa solamente por el crédito. El problema pasa mucho por la formación, por la capacitación, sobre todo en la parte administrativa, porque es un sector más empírico, donde tiene muy poco conocimiento de administración, entonces no es muy competitivo. Por eso es que yo siempre digo, tenemos que bajar de todos los discursos y de todos los diagnósticos que tenemos, que se han hecho en estos últimos 10 años. Hoy podemos decir que tenemos muchísima información. Entonces empezar a construir una agenda, una hoja de ruta sobre toda esta información y ir poniéndonos metas de cumplimiento, ¿verdad? Para poder medir también los resultados. Eso es importante. Por último, y agradeciendo mucho tu tiempo, Luis, como siempre, haciendo un balance de este sector tan importante de forma primaria que dinamiza mucho la economía y que me gustaría consultarte. Un poco contento con este primer semestre, expectativas para el segundo semestre, ¿cuáles serían? Mira, el segundo semestre siempre hay mucha expectativa, ¿verdad? Asume un nuevo gobierno en agosto, quizás no se mueva mucho digamos, las obras grandes que normalmente sucede, eso va a arrancar en el 24 posiblemente, pero sí se crea una confianza, una tranquilidad, como que la gente empiece a decir, bueno, ya está, ya tenemos presidente, tenemos gabinete, ya les conocemos, ahora podemos empezar a gastar de vuelta y reactivar la economía, sobre todo la microeconomía, porque la macroeconomía básicamente este año le está yendo bien, el agro está muy bien, la ganadería está muy bien, pero no tenemos que olvidar que el 70% del empleo viene de las MIPIMES. Si nos reactivamos las MIPIMES, no vamos a reactivar el empleo. Podemos decir muy bien, pero nos reactivamos porque
el sector de grandes empresas, cuando se reactiva la economía, compra más tecnología. Pero cuando se reactiva en el sector MIPYME, contrata más gente, porque no tiene los créditos ni los medios para comprar tecnología, máquinas nuevas, máquinas más modernas. Entonces contrata a 2, 3 personas por empresa. Por eso es que se produce, digamos, la retracción en el empleo en los últimos años, justamente porque el sector está decayendo año a año, por lo que todos ya sabemos, producto de la economía nacional, pandemia o mundial, ¿verdad? Entonces creo que ahí está la clave del nuevo gobierno, empezar a potenciar el sector MIPYME. A través de este se potencia el empleo y automáticamente se potencia el consumo. Luis, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias. Cuando quiera, Juan Pablo, un abrazo. Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, dándonos un pantallazo del sector también y un poco las expectativas con el nuevo gobierno y por supuesto, siempre sufrido, luchando, pero llevando adelante la dinámica de nuestro país en torno al progreso. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa vienen más informaciones y a las 10 Samuel Acosta comparte con ustedes Monitor Económico.